Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo de depresión y vamos a exponerles el nivel molecular de esta. El equipo está conformado por Génesis, Daniela, Citlali y yo, Itzel. Les vamos a exponer acerca de las bases genéticas y los neurotransmisores que son partícipes en la depresión. Como introducción, 3 factores importantes a considerar sobre la depresión es que estudios epidemiológicos realizados por Sullivan y colaboradores en el año 2000 resultaron que la heredabilidad de la depresión es de 37%. También que tiene un alto tiempo de prevalencia de vida de 15%, de acuerdo a Hassi y colaboradores en 2005. Otro factor importante es que es una enfermedad poligenética, lo cual hace bastante complejo el estudio de las bases genéticas de la depresión. En el artículo Genetics of Depression, an Overview of the Current Science, se hizo una síntesis de la literatura que estaba disponible en 2011 acerca de las bases genéticas del trastorno depresivo mayor. Los autores mencionaron que era difícil clasificar la depresión con un solo gen, debido a que esta era era un síntoma de diversas enfermedades psiquiátricas, tales como el trastorno bipolar o el trastorno esquizoafectivo, las cuales, por sí solas, ya se han ubicado un componente genético en ellas, las cuales al estar bajo la influencia del ambiente se pueden detonar. Los autores también mencionan que en ese tiempo existían 32 posibles genes candidatos para la explicación de la depresión. Sin embargo, ellos mencionaron y pusieron énfasis en solo 5. Primero está la hidroxitriptamina, la cual nos dice que el polimorfismo de esta, el 5-HTTLPR, puede predecir el desarrollo de la depresión en asociación con tensiones de vida definidos. Después está el transportador de dopamina, DAT1, el cual también es un candidato a incrementar los riesgos de padecer depresión. BDNF es un gen que está involucrado en la regulación de la respuesta al estrés. Los niveles de este gen pueden estar reducidos de manera significativa en pacientes que tienen síntomas de depresión. COMT codifica para una enzima que puede degradar la dopamina y la norepinefrina. Y por último, TPH es un candidato en la hipótesis de deficiencias de monoamina en depresión mayor. En este trabajo de 2017 se revisaron estudios hechos por varios corporativos para la identificación de variantes genéticas asociadas a la depresión. El Consorcio de Investigación Experimental en Epidemiología Genética de la Universidad de China, Oxford y Virginia recolectaron una base de datos que permitió determinar una muestra más homogénea al restringir el genotipo de depresión severa recurrente en mujeres. Se tomaron 5.303 casos y 5.337 controles. En este estudio se encontraron 2 polimorfismos de un solo nucleótido del cromosoma 10 que mostraron evidencia de asociación a depresión. Uno cerca del gen SIRT1, cuya señal genética en el locus aumentó al restringir la muestra a melancolía, que se considera una respuesta mayor a la depresión. Y el segundo se encontró en un intrón de 2-HPE. Y bueno, algo importante es que en este estudio se utilizó secuenciación de bajo espectro. En el Consorcio de Asociación Genética de Ciencias Sociales, SSGAC, se aumentó la muestra a aproximadamente 9.000 casos y 9.000 controles y se realizó un análisis de múltiples cohortes. Esta vez la población muestra fue de adultos mayores y lo más importante es que se encontró un polimorfismo de un solo nucleótido en el supresor de quinasa KR2 y otro en el gen DCC. La compañía de pruebas genéticas 23andMe encontró 17 polimorfismos independientes de 15 regiones significativamente asociadas a depresión.
Dos de ellos, bueno, dos de los más importantes que se encontraron fue el factor potenciador de miocitos 2C y la proteína transmembranosa 16-1B. Otros polimorfismos independientes que fueron significativos fueron estos dos factores antes mencionados. También es importante mencionar que los genes encontrados por SGAC también coincidieron con los encontrados por 23andMe. Y bueno, el consorcio Church también logró identificar otro gen que es FHIT. Otro estudio importante es el de 2017, que buscó identificar todos los genes asociados con depresión y comportamiento suicida. Principalmente buscaron hacer redes basadas en este enfoque para explicar la relación entre todos los genes identificados. Este estudio demostró que se encontraron 61 genes compartidos entre depresión y conducta suicida. Pero en total encontraron más de 131 genes divididos en ambos constructos. Y bueno, este estudio demostró que el factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF, así como SLC6A4, el factor CREB1 y TNF son los genes compartidos más fundamentales entre depresión mayor y comportamiento suicida. Además, los metabolismos desordenados, dopaminérgicos, serotoninérgicos e inmunológicos en las proyecciones neuronales son las principales rutas deficientes. Y bueno, sobre las redes neuronales se encontraron estas tres redes. Bueno, son las tres redes que proponen los autores para explicar todas las interacciones entre estos genes. La primera, el primer esquema correspondiente a la letra A es el correspondiente a depresión, el segundo a conducta suicida y el tercero a ambos. Lo que podemos ver es que el más importante pues, es el factor neurotrófico derivado del cerebro, ya que está involucrado principalmente en depresión. Es como el gen central, se puede decir, según estos autores. En el artículo Las adaptaciones moleculares de la barrera hematoencefálica promueven la resistencia del estrés frente a la depresión, se investigan las proteínas Claudin 5, FOXO1 y la enzima HDAC1 en ratones y en humanos. Se tomó como primer principal factor de riesgo ambiental para la depresión al estrés crónico, primero en estudios de ratones, y lo que encontraron fue fugas en la barrera hematoencefálica y en el núcleo accumbens. En la barrera hematoencefálica se promueve el paso de mediadores proinflamatorios circulantes y el establecimiento de comportamientos como evitación social, anedonia e impotencia. Y en el núcleo accumbens se vio reflejado la pérdida de la proteína Claudin 5. Se trasladó en humanos y en los resultados FOXO1 también se vio reducido en el núcleo accumbens en personas que tenían depresión y que no habían recibido tratamiento, además de que se vio en aumento HDC1 y Claudin 5 se vio disminuido en los vasos sanguíneos. Un estudio de 2011, el cual se enfoca en el gen SLC6A4, que tiene un polimorfismo identificado en la región codificante, conocido como 5-HTT-PLR, pretendía encontrar una relación entre los efectos de este polimorfismo y la vulnerabilidad de un individuo a padecer sintomatología depresiva. Se utilizó una población de 984 adultos mayores de nacionalidad taiwanesa, mayores a 58 años, quienes presentaban genotipos con alelos S, L, que estos son los más comunes, y así, de igual manera, algunos presentaban alelos BL y XL,
que son menos comunes y que fueron identificados en años más recientes. Se examinó la interacción de género-ambiente, enfocándose en eventos estresantes mayores recientes y trauma severa. Los resultados se compararon con poblaciones europeas de estudios previamente realizados. En estos últimos se encontró que aquellos con genotipo LL tenían una menor sintomatología depresiva. Los resultados de ese estudio indicaron que el trauma tiene peor efecto en síntomas depresivos en aquellos con genotipos SS o SL en comparación con aquellos que no tienen el alelo S en su genotipo. En cuanto a neurotransmisores, yo les voy a hablar acerca de la vía de la dopamina. Primero que nada, la dopamina tiene 4 pasos principales. Su formación. La formación de la dopamina se da desde el aminoácido esencial fenilalanina, el cual se convierte en tirosina mediante la acción de la fenilalanina hidroxilasa. Después la tirosina se transforma en L-dopa para al final convertirla en dopamina mediante la dopamina descarboxilasa. En segundo lugar está la transmisión de la dopamina. La transmisión de la dopamina se da cuando sale de la neurona presináptica y se dirige a la neurona posináptica. Se encarga de transportarla el transportador de dopamina DAT1. Se dice que un polimorfismo de DAT1 podría estar involucrado en la variabilidad genética del trastorno depresivo mayor. Posteriormente se da la recepción de la dopamina en la neurona posináptica. En esta hay 2 grandes familias que se encargan de recibir a la dopamina, la familia D1 y la familia D2. La familia D1 está compuesta por los receptores D1 y D5, los cuales tienen un efecto excitatorio sobre las proteínas G, mientras que la familia D2, compuesta por D2, D3 y D4, tiene un efecto inhibitorio sobre las proteínas G. Por último, la recaptación de la dopamina, que es cuando la dopamina sale de la neurona posináptica para volver a la neurona presináptica. Esto se da mediante que ella es transportada por DAT1. También se habla de que el alelo de 9 repeticiones del gen DAT1 se ha asociado con la depresión mayor. Otra vía principal involucrada en la depresión es la de GABA y glutamato. Existe la hipótesis del déficit GABAérgico en el trastorno depresivo mayor, así como que también existen déficits excitatorios, sobre todo en neuronas asociadas al glutamato e inhibitorias en GABA, así como alteraciones en número y morfología de las neuronas y la glía. También la depresión disminuye los sistemas neurotransmisores de glutamato y GABA en las áreas límbicas y corticales del cerebro. Como se puede ver en este esquema, las interneuronas inervan las dendritas de neuronas principales y espacios sinápticos de entrada, mientras que los subtipos de interneuronas PB inervan el soma y el axón inicial de neuronas principales y la salida de puerta. En condiciones normales, es decir, sin tensión o síntomas de depresión, la transición de GABA y glutamato estaría equilibrada y optimizada para proporcionar una alta señalización sin ruido y una alta integridad de la transferencia de señal. Pero los estudios clínicos y preclínicos informan que la depresión crónica y el estrés causan déficits en los sistemas de GABA y el glutamato, por lo que existe un desequilibrio en esa transmisión, así como una gran interferencia. Y por tanto, se demuestran las reducciones en el volumen de la corteza prefrontal y el hipocampo en los marcadores sinápticos de disminución de los marcadores interneuronales, así como niveles reducidos de descarboxilasa del ácido glutámico. En el siguiente esquema podemos ver que la evidencia de los estudios de imágenes cerebrales y post-mortem, así como modelos de estrés crónico, demuestran déficits de los sistemas de neurotransmisores de glutamato y GABA en regiones cerebrales, corticales y límbicas. Estos déficits están asociados altamente a el trastorno depresivo mayor.
estudios preclínicos están casualmente relacionados con el comportamiento depresivo, lo que indica que los trastornos que revierten o normalizan la transmisión de glutamato y GABA son los principales involucrados en este déficit. Y bueno, la depresión está asociada con las reducciones de la función de glutamato y GABA, incluida la atrofia de las neuronas piramidales y las reducciones de los marcadores neuronales en glutamato y GABA en la corteza prefrontal, medial y el hipocampo. Y bueno, se sugiere que los antidepresivos de acción rápida, especialmente de ketamina y esketamina, que producen acciones antidepresivas rápidas en pacientes deprimidos, aumentarán rápidamente la densidad de la sinapsis de glutamato, los niveles de proteínas sinápticas y la función. Y bueno, también aumentarán la función de gamma, incluido el aumento de VGAT, GAD y gefirina. Y bueno, la ketamina provocará una explosión transitoria de glutamato que resultará del bloqueo en el NMDAR en las interneuronas GABA de activación tónica. Y esta explosión de glutamato pues provocará la remodelación sináptica y el establecimiento de los sistemas de glutamato y gamma. En el artículo La importancia de la norepinefrina en la depresión, diversos estudios han demostrado que los pacientes con depresión tienen un volumen del hipocampo menor en comparación con grupos controles, por lo que hay un vínculo entre la depresión y la neurogénesis del hipocampo. Primero se realizaron estudios experimentales en ratones, donde se muestra que los ratones con mejora funcional genéticamente modificada del sistema noradrenérgico están protegidos de comportamientos similares a la depresión inducidos por el estrés. En otro estudio, se eliminó el transportador de norepinefrina en ratones knockout, dando como resultado un aumento de los núcleos de los niveles extracelulares de norepinefrina para imitar así los efectos de los antidepresivos selectivos de norepinefrina, demostrando que los ratones se volvieron resistentes a cambios de comportamiento inducidos por estrés. En humanos, por medio de estudios por imágenes post-mortem, se ha visto que la depresión está asociada con un metabolismo anormal en las estructuras límbicas de la corteza prefrontal y en la amígdala, pero esto se puede normalizar en pacientes con una respuesta antidepresiva persistente. También se vieron variaciones en la codificación de genes para el transportador de la norepinefrina, que alteran la liberación de neurotransmisores relacionados con las diferencias individuales en el comportamiento y la susceptibilidad a la depresión. En base a esto se han hecho más estudios relacionados al transportador de la norepinefrina, en donde se comparó su disminución con los grupos control y con los grupos de personas con depresión, pero no se han hecho diversos estudios de la corteza prefrontal de las víctimas suicidas deprimidas que demuestran una baja densidad y sensibilidad alteradas de los adrenoreceptores alfa 2 y alfa 2A que modulan la liberación de noradrenalina. Y estos cambios se relacionan con la neurotransmisión de la norepinefrina. Para comprender el papel de la serotonina en la depresión, primeramente es importante entender su síntesis, la cual inicia con el aminoácido triptófano que se obtiene a través de la dieta. Con ayuda de una enzima conocida como triptófano hidroxilasa o tirosina hidroxilasa, pasa a ser 5-hidroxitriptófano, el cual con ayuda de otra enzima descarboxilasa se convierte en serotonina o 5-hidroxitriptamina, la cual una vez liberada puede ocupar receptores postsinápticos, recapturarse o metabolizarse por MAO. La serotonina cuenta con 14 receptores, hasta ahora se conocen al menos de estos 14, y 13 están acoplados a proteínas G y 1 está acoplado a canales iónicos.
La mayoría de las terminaciones nerviosas serotoninérgicas del sistema nervioso central tienen origen en cuerpos celulares neuronales de los núcleos de Raphe que se encuentran en el tallo encefálico. El presente artículo muestra evidencia sobre que apoyan a la hipótesis sobre el papel de la serotonina en trastornos depresivos, haciendo énfasis en la proteína transportadora de serotonina, la cual recaptura al neurotransmisor de los espacios sinápticos, llevándola hacia neuronas presinápticas. Este es el primer paso en la reutilización de la serotonina. La evidencia que presenta el artículo y que se realizó mediante estudios post-mortem en víctimas de suicidio y en pacientes que sufrieron de depresión a lo largo de su vida, muestra que presentaban una reducción de las concentraciones de tanto serotonina como de ácido 5-hidroxiindolacético, lo cual refleja una deficiencia de actividad neuronal. Eso implica que la síntesis de serotonina no se lleva a cabo de una manera óptima y por lo tanto tampoco se puede llevar a cabo su metabolismo. De igual manera, presentan disminución del triptófano plasmático. Entonces, si no hay una presencia del aminoácido que se requiere para iniciar la síntesis, nunca se va a generar serotonina en el organismo. Aquellos pacientes que han recibido tratamiento con antidepresivos, estos actúan mediante una inhibición de la recaptura de la serotonina, la cual suele ser por bloqueo de receptores 5-HT1, especialmente de tipo B y D, o inhiben a la proteína transportadora para que el neurotransmisor se mantenga activo por un mayor intervalo de tiempo. Asimismo, se presenta una disminución del número de sitios de unión de receptores de serotonina. Entonces, aun cuando se produce serotonina en el organismo de manera óptima, si hay una disminución en el número de sitios de unión de receptores, la neurona posináptica es incapaz de captarla y por lo tanto se queda en el espacio sináptico de forma inactivada. Estos estudios se realizaron post-mortem en pacientes que nunca tomaron antidepresivos en su vida. La complejidad en el desarrollo de teorías genéticas y neurobiológicas de la depresión está relacionado al constante cambio en el concepto y el criterio diagnóstico de los trastornos depresivos. Si bien no son un concepto reciente y se ha manejado desde hace muchos años, algunos autores plantean que en años anteriores había un concepto hedónico de la depresión, lo cual pues hacía a este trastorno ser considerado tal vez no tan importante o parte de simplemente un cambio en el estado de ánimo, y probablemente que este estado dependía de la decisión del paciente y por tanto el desarrollar teorías genéticas, neurobiológicas, pues era prácticamente considerado pues innecesario. Sin embargo, pues actualmente estamos avanzando cada vez más en este desarrollo de teorías neurobiológicas y genéticas de la depresión. El estudio de la genética de la depresión es aún más complicado que los estudios de un solo gen. Esto es debido a que la depresión puede ser síntoma de muchas otras afecciones psiquiátricas. Es una tarea muy difícil el encontrar un gen específico, uno solo, que nos pueda decir que predispone a la depresión, porque hay muchos más factores que influyen y simplemente se debe buscar y probablemente se deba a interacciones entre varios genes. Estas 4 grandes vías tienen múltiples alelos con el potencial psicológico de producir síntomas depresivos.